Henry Llanes, representante de afiliados de el IES, que ha generado una serie de sugerencias, iniciativas para asumir este problema de el IES y tratar de encontrar soluciones. Licenciado Llanes, hay los primeros vientos que se sienten desde el gobierno con las declaraciones del presidente de este organismo y representante del gobierno nacional, Edgar Lama, señala que se volverá a centralizar las compras del hospital de el IES. Hasta donde nosotros conocemos, no solo conocemos, hemos vivido, estas compras nunca han sido descentralizadas. Algún pequeño grado de decisión tiene usualmente el director del hospital en la ciudad de Cuenca, el director regional en Cuenca, pero está siempre sujeto a las aprobaciones de la capital de la República, que a veces tardan, a veces no llegan nunca, siendo así el caso, por ejemplo, de enfermos afectados por enfermedades terminales, enfermedades catastróficas, que simplemente se les dejó de lado. No son atendidos en sus requerimientos médicos. Hay enormes deficiencias en el IES. Dentro de esto no podemos desconocer los esfuerzos que localmente hacen autoridades aquí en la regional para tratar de mantener a flote con servicios, por lo menos diríamos básicos para la población afiliada. ¿Cómo ve usted lo que se viene? Me ha gustado, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Bueno, lo ideal sería de que quien dirige la Dirección Nacional del Seguro de Salud debería ser un médico con alta experiencia, con alta formación en el área médica, por supuesto, con especializadas en el área médica, porque usted conoce, Gustavo, y la audiencia conoce de que los médicos jovencitos que se gradúan en las universidades, ¿no? En el país o en el exterior, una buena parte, casi un 100%, son médicos generales, ¿no? Y con el transcurso de los años, ¿no? Una vez que van desarrollando la actividad médica, van paralelamente formándose en maestrías, posgrados, ¿no? En especialidades, ¿no? Distintas especialidades que involucra la medicina, y entonces esa gente se va volviendo expedita. Y a esa gente que se va volviendo expedita, y para dirigir las instituciones, para dirigir los hospitales, ¿no? Para que tomen decisiones, ¿no? En lo que es el manejo de una política de salud, tienen que ser especializados en el área gerencial, en gestión de salud, en gerencia de salud, en administración de salud. Entonces ahí los tenemos ya con una formación integral para que entonces puedan ser eficientes, ¿no? En la toma de decisiones. Entonces es absurdo que en el área de salud estén abogados, ¿no? Estén ingenieros, estén otros, porque estos abogados o estos ingenieros o cualquier otra de otras profesiones pueden tener una buena formación en sus profesiones, pero en cambio no tienen una buena formación en el área médica, en el área de salud. Entonces, esa es una de las cosas que se debe hacer, y además, en el caso de la salud, desde la cúpula, en este caso del director nacional de salud, si bien es cierto, las formas no cambian las cosas, ¿no? Pero a mí me parece que sí debería tener una denominación de una gerencia de salud, ¿no? Del manejo del fondo de salud, del seguro de salud, para que entonces se trabaje dentro de ese concepto. Lo que ha dicho el doctor Lamas, que van a centralizar la toma de decisiones en lo que tiene que ver con la compra de salud, a mí me parece bien, y yo le voy a enviar la comunicación mañana al presidente de la República y también al señor Lamas, al señor ministro de Gobierno, de que, por ejemplo, la reforma que se debe impulsar con el carácter de urgente a la ley de seguridad social, a la ley del banco y de IES, yo le voy a sugerir que lo haga por la vía urgente, a efectos de que se hagan estas reformas, y además porque hay que sacarle al seguro social de esta, perdóneme la expresión, de esta tontería, de lo que es este CERCOP,
esta Secretaría de Compras Públicas, ¿no? También me parece que es la enorme carga de la burocracia, y cuando en las empresas hay que tomar decisiones en el camino, al andar, en tiempo real, y no hay que esperar para más tarde, no hay que Ahora, esperar para mañana, licenciado ni Llanes, para la otra semana, ni para el otro licenciado, mes. licenciado Llanes, muy buenos días. Pues de acuerdo a la veeduría que se viene desarrollando aquí en la ciudad de Cuenca, en la que José María Egas está siendo parte, se advierte y se alerta que efectivamente el centralismo es uno de los elementos que más perjudica al funcionamiento de la seguridad social en territorio. Recientemente se acaba de caer una compra nacional de medicamentos, lo que afecta a todas las instancias, en este caso, por ejemplo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social José Carrasco Arteaga, aquí el Hospital del IES aquí en la ciudad de Cuenca, y lo que ha determinado también esta veeduría luego de un largo ejercicio y profundo trabajo de investigación es que los mayores niveles de corrupción, sin negar por supuesto lo que puede ocurrir en cada localidad, se dan a nivel centralizado en la toma de resoluciones. Así es, y un saludo para José María Egas, ¿no? Y bien que me dice Rosana, cordial saludo para usted, de esta veeduría. También, obvio, yo en la comunicación que le envíe al presidente, al señor Lamas y al ministro de Gobierno, también hay que incluir la veeduría y el observatorio. Y deben tener sus informes, si están bien hechos, técnicamente bien hechos, y sus recomendaciones y sus sugerencias deberían tener el carácter de vinculante. Yo voy a pensar cómo debería ser eso. Lo digo esto porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que se vence el 9 de julio y que la Corte le dictaminó en su resolución de que nos deben incorporar a nosotros el gobierno en el debate y en la reforma del artículo 7, y que a mí me parece que el gobierno debería aprovechar para incorporar otras cosas. Por ejemplo, digo usted, en el documento, yo subí un libro que es el Yes al borde del abismo, que es la tercera edición, está publicado en Amazon, ¿no? La gente puede ingresar y bajarlo de ahí. Y allí, por ejemplo, se menciona que en el caso de la salud, una cosa bárbara, mire que al 2022, ahí está un cuadrito en el libro, al 2022, habían 2.300.000 personas, ¿no? que dependían de los afiliados del Seguro Social. Estos 2.300.000 personas no eran afiliados al Seguro Social, sino dependían de los afiliados del Seguro Social obligatorio. Y en el caso del Seguro Social Campesino, 550.000 personas no afiliadas al Seguro Social Campesino, pero en cambio sí dependientes de los jefes de familia del Seguro Social Campesino. Entonces estamos hablando de 3 millones de personas. Imposible, imposible, absolutamente imposible seguir manteniendo esos 3 millones de personas para darles una atención médica sin costo con la plata de los afiliados, poniendo en riesgo y llevándole al déficit terrible de los presupuestos, tanto del Fondo de Salud como también lo pueden llevar, que sería algo peligrosísimo, al Fondo de Pensiones. Así que esas reformas hay que aprovecharlas para entonces incorporarlas en la ley, mi querida Rosana, y como digo, una de las cosas que se debe hacer fundamentales en el manejo de la salud es sacarlo al seguro del SECOP. Y en el caso de hospitales, como el Teodoro Maldonado Calvo, por ejemplo, o en el Hospital de los Ceibos, allí hay que darle una tratativa diferente, porque mientras se lo siga manejando con esta dinámica, como ha sido, eso será corrupción tras corrupción. Y en el libro que le menciono, Rosana, que está en Amazon, es un libro digital que está en Amazon, ahí está detallado de la corrupción terrible en el manejo de la salud, compra de medicamentos, tanto en el Teodoro Maldonado Carbo como en el Hospital de los Ceibos de Hueque. Entonces esos hospitales deben tener otro tratamiento, también como el de Machala y también como el de Puerto Viejo. Y en el caso de Cuenca, como en el caso de los hospitales de Quito, hay que por un trabajo, por un debate, por una cultura que se ha venido desarrollando en la sierra, yo creo que es procedente entonces que estos hospitales tengan una vigilancia diaria y permanente de las veedurías y de los observatorios, pero como digo, en la ley hay que darles poder a estas organizaciones lo que para usted que puedan, en verdad, señala, ser efectivas. lo que usted señala, licenciado Llanes,
es lo adecuado. No podemos hablar de un solo IES a nivel del país. Hay realidades diferentes, sobre todo en distintas provincias. Tenemos el caso allí de ese hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde han sucedido hasta actos delincuenciales, asesinatos, secuestros, una serie de hechos. Es decir, reflejan la situación de un hospital tomado por las mafias, el Hospital Carlos Andrade Marín, con muchísimos problemas, como existen también en varios hospitales en el país. De Cuenca no podemos tampoco sacar las manos. Allí estuvo Rosa Argudo, pero Rosa Argudo, esta dirigente sindical, hay que decirlo muy claramente, se aprovechó más bien del centralismo en su calidad de dirigente sindical. Aquí en Cuenca conocemos algunos de los directivos, son profesionales muy conscientes de la situación, que hacen lo posible y se encuentran en una lucha diaria tratando de conseguir una situación más adecuada aquí en la ciudad de Cuenca, luchando por reformas estructurales que impulsen desconcentración de la gestión, una mayor participación social en la salud, pero sin mucho éxito. Hablar de centralismo es hablar también de un desarrollo asimétrico en el área de la salud, un tema que se lo tiene que tomar con mucho cuidado, además discriminando situaciones y situaciones. Sí, sí, yo lo que creo es que como también pesa enormemente en los hogares, en las familias, en las instituciones y en el país, pesa mucho el liderazgo, ¿no? Entonces, cuando usted, en principio, Gustavo, estaba haciendo una introducción a la entrevista, al noticiero, a este diálogo, se refería al señor presidente de la República. Lamentablemente, ni el día que asumió la presidencia de la República y en su segundo periodo, metodológicamente no desarrolló un discurso para señalar con toda certeza la problemática que tiene el Ecuador en sus distintas áreas y cómo él metodológicamente va a hacer esas reformas. Entonces no la tenemos y el manejo de la comunicación tampoco es bueno, y entonces no tenemos ese direccionamiento. Pero bueno, y claro, es una limitante para el país y también para las instituciones y para la sociedad. El no tener una comunicación, el no tener el desarrollo de un discurso que le conduzca a la sociedad y a las instituciones a un norte claro, entonces se producen problemas porque uno se queda en la incertidumbre y dice, ¿y ahora qué vendrá? ¿Qué va a decir? ¿Cómo se van a hacer las cosas? Entonces es un trabajo del día a día que no tiene norte. Entonces, pero yo creo que en el caso del seguro, como digo, yo creo que mañana esa comunicación la van a tener ustedes, que se la voy a enviar al presidente, que le voy a señalar que es la tercera comunicación a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional, y que quede constancia de que yo he estado preocupado en esta situación. Y si no se da cumplimiento a esa sentencia, nosotros veremos obligados entonces a iniciar una acción, una demanda de incumplimiento de sentencia ante la propia Corte Constitucional. ¿Cuál es la fecha definitiva para la aplicación de esa sentencia? La sentencia lo que le determina al presidente de la República, querido Gustavo, es de que tiene que sustituirse el artículo 7. Bueno, no sustituirlo, sino reincorporar el artículo 7 con otro contenido de la ley que nosotros impulsamos sobre el procedimiento para elegir al representante de los asegurados y al representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. Nosotros vamos a darse en estos días una cosa como esas, vamos a insistir de la propuesta original que nosotros la hicimos para que 2 de los afiliados y 1 de los jubilados integre el Consejo Directivo del IES. Y eso lo vamos a decir, lo vamos a sostener. Entonces, esa es la sentencia de la Corte. La Corte le dice al señor presidente de la República, le dice, Raúl, en uno de los considerandos, le dice, de los numerales, perdón, le dice la Corte, se le dispone al presidente de la República que en el plazo de 6 meses, restituya los contenidos del artículo 7 para que se dé el proceso de elección de estos representantes del Consejo Directivo del IES. Y en ese debate tienen que estar incorporados los proponentes de la iniciativa popular normativa
porque la reforma tiene esa raíz. Entonces la Corte le dice, tiene que incorporarse, le dice al Ejecutivo, y le dice que le informe a la Corte, en uno de los numerales, le dice al Ejecutivo que le informe a la Corte del cumplimiento de lo que se dispone en ese numeral de esa sentencia. En el caso de la Asamblea, le dice al presidente, una vez que usted entregue el proyecto a la presidencia, a la Asamblea Nacional, en el plazo de 6 meses, la Asamblea Nacional también tiene que incorporar en el debate a los proponentes de la iniciativa popular normativa. Es decir, la Corte les dice a las dos funciones del Estado, ustedes tienen que incorporar en el debate a los señores que propusieron la reforma a través de la iniciativa popular normativa. Y como digo, querido Gustavo, querida Rosana, querida audiencia, el 9 de julio se le cumple. Yo estoy súper preocupado, porque ya estamos a pocos días de que se cumpla el plazo de esa sentencia, y después nos va a venir problemas. Entonces, yo le vengo diciendo al presidente desde enero. O sea, de mi parte, yo vengo haciendo seguimiento todos los días. A las varias comunicaciones que usted pone al presidente de la República, ¿le responden? ¿Tiene respuestas? No, no creo, Gustavo. Pero para mí me sirven como aval, me sirven como antecedente, me sirven como soporte, me sirven como argumento para decirles a ustedes y a través de ustedes a la audiencia qué es lo que me interesa fundamentalmente, qué es lo que me interesa. Y ahora si el presidente no responde, si sus funcionarios no responden, son incapaces de sentarse con nosotros en una mesa a analizar estos temas, bueno, ya es cuestión del presidente y es cuestión de sus funcionarios de gobierno. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en el Palacio de Gobierno, en el despacho presidencial, frente al presidente de la República, a debatir este tema, a debatir este tema del seguro, como el tema del petróleo, que es otro tema que yo lo conozco, ¿no? Bueno, y con todo lo que está pasando, con lo que ha dicho usted ya, ha descrito en este diálogo, ¿qué visión o qué esperanza tiene usted en cuanto a cómo asuma finalmente el gobierno de Daniel Noboa la crítica situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué prevé que va a pasar? Y yo lo que veo es que, como él no conoce esta área, como no es de su experticia, ¿no? Porque si yo fuera presidente de la República, primero la cuestión está hecha, porque el debate de la crisis y de la corrupción y del mal manejo del seguro social, yo diría que viene con mayor celeridad desde el año 2014. Entonces si yo estoy preocupado por el país, y si yo quiero un país mejor, distinto, diferente, de paz, de seguridad, de desarrollo, de trabajo, ¿ya? Entonces la problemática y la forma como se desenvuelve el país, yo ya la tengo en una agenda. Entonces, cuando asuma la presidencia, yo sé las acciones que voy a tomar. Entonces, el señor presidente, al no conocer el IES, que en cambio yo sí lo conozco, lo que yo voy a empezar es por la reforma, de una reforma de 2 o 3 etapas, ¿no? En una primera es lo que estamos diciendo de la reestructuración de la gobernanza del IES, porque además, si uno lee bien la Constitución y el 372 de la Constitución de la República, el gobierno no debería manejar el seguro social, porque el 372 le dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. ¿Qué hace el gobierno? A través de la presidencia, a través de su legado. Precisamente manejar los fondos y las reservas del seguro social, porque además el delegado del presidente es el presidente del director del banco. ¿Se está contradiciendo o no se está contradiciendo la Constitución? Sí, se la está contradiciendo. Y luego dice, ni tampoco menoscabar su patrimonio, que ha hecho el gobierno, ha menoscabado su patrimonio. Mire que para este año, 2025, el gobierno tenía que haber transferido vía presupuesto al Seguro Social $4.500 millones. ¿Cuánto transfirió? $2.500 millones. ¿Cuánto no transfirió? $2.000 millones. ¿Qué significa eso? Que tenemos que descapitalizar el fondo de pensiones para pagar pensiones. Y por otro lado, al comerme ese dinero, ese ahorro, le estoy creando un lucro cesante, porque no tengo esos $2.000 millones para seguirlos invirtiendo. Debemos concluir, licenciado Llanes. ¿Qué cree que es lo que va a pasar? ¿Cómo va a asumir el tema del IES en la práctica el gobierno? No lo veo, porque no lo dijo, ni siquiera lo dijo de manera fundamentada cuando asumió el mando. Y del 24 de mayo acá tampoco ha dicho nada. La sugerencia es una incertidumbre. del ex ministro de Economía, Santiago Caviedes, en el sentido de que se tome como punta del ovillo, como base, el informe del economista Augusto de la Torre.
Es el delegado del Banco Mundial. Y el delegado del Banco Mundial lo que está pensando es en ignorar toda esta problemática que le menciono. Augusto de la Torre le ha dicho a usted, Gustavo, que hay 3 millones de personas que reciben atención médica en el Seguro Social y que es la cosa más brutal de descapitalización. ¿Le ha dicho Augusto eso? Augusto de la Torre, por ejemplo, le ha dicho del tema de los 24.233 millones de dólares que le debe el Estado al Seguro Social y que eso afecta la descapitalización del fondo de pensiones y le genera un enorme lucro cesante. Le ha dicho Augusto de la Torre, por ejemplo, sobre los seguros especiales que están en el Seguro Social y que no deberían estar. Le ha dicho Augusto de la Torre sobre prestaciones médicas que deberían ser de competencia del Ministerio de Salud y están en el Seguro Social, descapitalizando al Seguro Social, Sí. que estas son las cosas de fondo. No, eso lo ha dicho. Entonces, Me parece que algunos temas por usted señalados y bien traídos, licenciado Yanes, sí los aborda, sin embargo, en ese informe de Augusto de la Torre. Claro, no están detalladamente, y lo mío sí está. Y lo mío, en el libro que usted lo tiene, pero el libro que hoy le menciono, el libro que usted lo tiene es del 2023. Hoy está a mayo de 2025 actualizado y está en digital para que todo mundo tenga acceso al libro. Y allí están. Que el Banco Mundial lo lea, que lo lea Augusto de la Torre, que lo lea Alberto Dagir, que lo lea Pablo Lucio Paredes, ¿no? Y toda la comisión que trabajó con Augusto. Bien, que lo el lea. tiempo no nos da para más. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido, licenciado Yanes. Un buen día para usted, un abrazo para usted y para Rosana y para la audiencia. Muy amable por la invitación. El Que pase bien. licenciado Henry Yanes Suárez preside el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo